Dios les bendiga. Vamos a iniciar con nuestra semana número 2 de la materia La Iglesia y su función. Y en esta ocasión vamos a estar hablando acerca de las piedras vivas de la Iglesia que se menciona en la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 2 del verso 4 al verso 8. Y vamos a estar hablando acerca de la importancia de las piedras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y cómo fueron utilizadas en varias ocasiones por el pueblo de Israel o por algunas personajes de la Biblia sumamente importantes. Y vamos a ver que las piedras forman parte fundamental de muchas cosas en el transcurso de la Biblia, y también vamos a ver cómo el apóstol Pedro nos enseña acerca de las piedras y cómo fueron utilizadas simbológicamente, metafóricamente, para hablar acerca de lo que es la iglesia. Y vamos a ver que en esta parte el apóstol Pedro nos habla acerca de que somos piedras vivas y de que estamos en una condición no como otra persona o cualquier otro cristiano, sino que debemos de tomar en cuenta que somos importantes dentro de la iglesia de Cristo. Vamos a hablar acerca también de que las piedras vivas se levantan sobre la piedra principal, que la piedra principal es Cristo, o también conocido como la piedra angular. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 11, el apóstol Pablo afirma el fundamento que ya había mencionado en Efesios capítulo 2, versículo 20, en el cual pues dice que no hay otro fundamento sobre el cual podamos edificar, solamente en Cristo, que es la roca inmovible y que es la roca que nos da estabilidad. Cuando hablamos la semana pasada acerca de la revelación del apóstol Pedro, vemos que él dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, hablando acerca de él mismo como la roca fundamental de la iglesia de Dios. Entonces vamos a estar hablando acerca de esto y vamos a estar viendo también a Cristo como la roca rechazada, que fue rechazada por diferentes personajes. También vamos a ver lo que es la piedra de tropiezo, las piedras vivas que edifican la casa espiritual, que también vamos a estar hablando de eso. Y las piedras deben estar apegadas con el fundamento para que pueda haber una estabilidad. Todas las piedras son necesarias, lo vemos en el mundo, en la naturaleza. Todas las piedras son necesarias, tienen algo que hacer, por algo fueron creadas, para algo fueron creadas, como todo lo que vemos en la creación tiene un propósito, tiene un porqué, tiene un para qué. Entonces vamos a ver esta parte de la enseñanza y cómo somos edificados como sacerdocio santo. Eso es lo último, que vamos a ver en esta clase de lo que estamos nosotros ahorita checando, lo que estamos aprendiendo acerca de las piedras vivas y cómo la iglesia es mencionada o es puesta de esta manera en la palabra de Dios. Entonces, el fundamento de la iglesia pues es Cristo, y cada uno de nosotros somos parte de la iglesia, somos parte de lo que es la iglesia de Cristo, el pueblo de Dios, la familia de Dios en Cristo Jesús. Entonces, es importante reconocer eso, ¿no? Después también vamos a estar hablando acerca del llamado y la preparación para el ministerio. Es importante reconocer el llamado, pero también la necesidad de preparación que el que ha sido llamado tiene. Nadie que no haya sido llamado por el Señor y puesto por el Espíritu Santo en el ministerio podrá tener vocación de servicio.
El llamamiento del Señor es el requisito vital para el ministerio cristiano. No puedes ser parte de un ministerio si no eres llamado por Dios. Primero debes tener el llamado. Y vamos a ver que hay dos tipos de llamados para la iglesia. El llamado a la conversión, que tiene como finalidad no solo la salvación, sino también el servicio al Señor hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el segundo llamado o el segundo tipo de llamado es el llamado especial. El llamado especial es para aquellos que van a servirle de una manera específica para un servicio concreto en la iglesia. Vamos a ver algunos ejemplos del llamamiento especial, como lo es Moisés, como lo es Josué, como son los jueces, los profetas. Y también vamos a ver que en el Nuevo Testamento vemos a Jesús escogiendo a los apóstoles para llevar el evangelio. Después vemos a los 70 también. Y después vemos en el libro de los Hechos al Espíritu Santo llamando a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio, para la obra misionera. El llamado es una realidad y vamos a ver lo que es la realidad también del llamado. Entonces en esta parte vamos a ver que es importante la voluntad de Dios en el llamado. No solamente es decir soy llamado, sino que hay que también nosotros conocer la voluntad de Dios respecto a ese llamado. El llamado es esencial. En el punto de lo que el llamado es, vamos a ver que el llamado es esencial, el llamado es reconocido, el llamado es limitado, solamente para algunas personas, no para todos. El llamado es singular, vamos a ver a qué significa eso. Y también lo que es importante, la preparación para el ministerio. No solamente decir yo soy llamado al ministerio, sino también hay que tener una preparación. El mismo Jesús tuvo una preparación antes de empezar el ministerio, antes de entrar al ministerio. Lo vemos en el bautismo, en la tentación, en el inicio de su ministerio. Y como vemos el comienzo del ministerio de Cristo y lo que es el éxito que tuvo el ministerio de Cristo, porque había tenido una preparación. Es importante también la presencia del Espíritu Santo dentro del ministerio para que podamos caminar de acuerdo al propósito de Dios. Vamos a ver algunos ejemplos bíblicos de personas que se prepararon antes de entrar en algo. Tenemos ahí el ejemplo de Samuel. Vemos cómo Samuel estuvo en el templo desde niño. Vemos ahí que Samuel pues ejerció el sacerdocio, estuvo en el templo, fue también juez, sacerdote y profeta, y tomó el lugar de Elí después de que Elí y sus hijos cometieron pues no cosas correctas delante de Dios. Entonces pues Samuel se queda en el lugar de Elí. Vamos a ver también el ejemplo de David, cómo él estaba en el campo. Después del campo viene para tener el ungimiento como rey. Y vemos que él fue pastor, guerrero y fue rey. Él tomó el lugar de Saúl. Entonces también tuvo una preparación antes de. También vamos a ver Esther, su reinado, cómo estuvo en el palacio y cómo también tomó el lugar de Basti. Esto es en el llamado, que es importante, la preparación en el llamado. ¿Por qué? Porque no solamente vamos a hacer algo común o algo ordinario, sino vamos a hacer algo que está fuera de lo ordinario, pero que podemos ver cosas extraordinarias cuando hay una preparación para el ministerio. De lo contrario, si no hay una preparación, y es lo que muchos dicen, ¿no? Con que el Espíritu Santo me guíe, con que Dios me diga, Dios me va a dar las palabras. Sí, Dios te va a dar las palabras, el Espíritu Santo te va a guiar, pero siempre debe haber una preparación en lo que vamos a hacer, en lo que vamos a realizar, y eso es algo que a veces como ministros no lo entendemos, o como gente de la iglesia, ser parte de la iglesia no lo comprendemos, pero es importante la preparación.
Y después vamos a ver la importancia del Evangelio de Jesucristo dado a la iglesia, el Evangelio de Jesucristo dado a la iglesia para predicar el Evangelio, para dar a conocer las buenas nuevas. Entonces el Evangelio es la comunicación singular más importante de Dios con el hombre. Y en Jesús, el cual es Dios, el Hijo, el cual es el Hijo de Dios, tenemos la revelación del amor de Dios y sacrificio que nos salva del justo juicio de Dios sobre los pecadores. El Evangelio es algo esencial dentro de la iglesia. De la palabra evangelio se menciona con frecuencia en el Nuevo Testamento, en la palabra evangelión, del griego evangelión, que significa buenas nuevas, alegre mensaje, y vamos a ver que consta de dos partes, de eu, que es bien o bueno, y de ángelos, que significa mensajero o anuncio. Vamos a ver que el Evangelio son buenas noticias, buenas nuevas, y cómo se describe el Evangelio verdadero en la Biblia, en la palabra de Dios. ¿Cuál es la fuente del Evangelio? También vamos a conocer esa parte. Y vamos a ver que Jesús es la fuente del Evangelio y se define a sí mismo de estar de tres maneras, ¿no? Como el camino, como la verdad y como la vida. El Evangelio debe ser anunciado y vamos a ver algunas razones para ser anunciado, porque es importante. ¿Quiénes deben anunciar el Evangelio? También lo vamos a conocer, ¿sí? El Evangelio, su importancia, lo que nosotros vemos, ¿no? En la importancia del Evangelio. El Evangelio, su importancia, el Evangelio, su origen, y también vamos a ver el Evangelio de Jesús, que son las buenas nuevas, cómo debemos hablarlo, cómo debemos decirlo, ¿sí? Y cuántas veces se menciona o aparece la palabra Evangelio en la Biblia. Entonces, en esta semana vamos a estar hablando de estas clases que son importantes y que espero sean de bendición para su vida y que podamos comprender y aprender mucho más de lo que ya hemos aprendido en la semana pasada, que ahora lo podamos aprender y ser añadido al conocimiento que llevamos adquiriendo acerca de la iglesia y su función. Dios les bendiga. Recuerden que hay tarea que realizar, hay actividades que hacer y estudiar lo que son las clases. Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Espero que tengan buena semana. Échenle ganas a la materia. Yo sé que va a ser de mucha bendición para nosotros. Dios les bendiga.